Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Oye, 2025 fue el año de debut de Penta en WWE. Y si tú sigues este proyecto, sabes que uno de los nombres que más analicé, a los cuales más revisé y estuve constantemente pues detallando su proceso, es Penta. Probablemente es el que más, ¿no? Entonces, no quiero dedicarle un episodio semanal a Penta porque sería muy largo y semana con semana pues pasan muchas cosas y para eso ya tenemos los episodios especiales. Este que por cierto tendría que ser el episodio especial de viernes, está saliendo en sábado, básicamente porque volví a recaer con la voz. No estoy tan mal como la primera vez y espero no llegar a estar tan mal como la primera vez porque si es así me voy a ir a la cagada con todos los planes que tengo, ¿no? Todos los episodios especiales que he planteado subir y el general. Entonces, hoy vamos a revisar todas las luchas que tuvo Penta, que si no me equivoco las vi todas, y si no vi alguna aquí te voy a decir cuál fue la que no vi, pero según yo vi absolutamente todo lo que sucedió con Penta este año. Vamos a ver qué significó pues este proceso, qué se nos pudo haber contado. Y recordemos que salió la información de que Penta fue el tercer luchador en general con más luchas este 2025. El primero fue LA Knight y la segunda fue Stephanie Baker, si no me equivoco. Pero esto incluye, si no me equivoco yo, house shows. Y la neta, no voy a analizar house shows porque claramente son luchas que únicamente se pueden ver en el evento. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la lucha de house show que sí vi, que fue la que tuvo aquí en México, pues no cuenta, a pesar de haber sido una maravilla. Y será la única que retome precisamente por haberla vivido en directo. Dicho lo cual, comencemos pues por el inicio, ¿no? La primera lucha que tiene Penta en WWE, este debut tan magnánimo que para nosotros fue el 13 de enero del 2025, nos dio como combinación a Penta con Chad Gable. Y yo creo que lo dije en su momento, pero creo que no había mejor manera ni mejor rival para alguien como Penta que alguien tan divertido, tan bien creado en lo que respecta a su personaje y tan buen luchador como lo podría ser Chad Gable. La lucha no es que sea muy especial y bueno, considerando otros debuts como por ejemplo el de Alberto Del Río que debuta directamente contra Rey Mysterio, pues a lo mejor queda un poquito a deber, pero bueno, la carrera de Penta creo que tiene mucho que ver con precisamente cómo se estableció esta alegoría de su primera lucha en WWE, por ejemplo, o lo que siguió viniendo a posteriori. Y la lucha, yo creo que sí la recordamos bastante por ser la que establece pues el Mexican Destroyer, todas las habilidades que va a estar teniendo Penta durante este año y además por tener un recibimiento por parte del público en la arena bastante cálido, pero sobre todo a nivel internacional pues maravilloso. Yo creo que no ha habido un recibimiento así para un luchador mexicano en mucho tiempo. Porque sí, otros tuvieron mejores debuts de más importancia,
pero el personaje de Penta pues ya estaba dentro de inconsciente americano, entonces pues de una u otra manera fue algo a tomar en cuenta. Por cierto que Penta debuta en California. Yo creo que es una ciudad que le va a estar dando pues mucho valor. Ya después, y en cortito, la semana siguiente, como que en este proceso Penta no solamente ganaba siempre, sino que además en sus victorias tenía luchas cada semana. Se encuentra con Pitón. Pitón que en ese momento está un poquito perdido en la card, habiendo recuperado su nombre, habiendo perdido a su compañero y sobre todo sirviendo como un ancla para el bueno de Penta. Aquí Pete Dunne tuvo que venir a dar el do de pecho para hacer ver bien a un luchador que ya estaba establecido desde la semana anterior, pero que querían que se viera pues espectacular. A mí esta lucha me gusta muchísimo porque creo que Pete Dunne y Ludwig Kaiser, que después vendrá a enfrentarlo, son los rivales naturales de un luchador como Penta. Y yo no sé por qué se deshabilita tanto el wrestling de Penta, porque creo que sabe cómo funciona este negocio y lo sabe vender bastante bien. La siguiente lucha que tiene es en el Royal Rumble. Aquí, a pesar de no ganarlo, y no lo iba a ganar, era imposible, es el hombre de hierro. Es el hombre que más dura, por alguna razón, se buquea de esa manera a Penta y qué bueno que la buquean de esa manera porque ciertamente fue rico ver ese proceso en Penta y obtiene esta victoria de alguna manera frente al público de ser el hombre del hierro en Royal Rumble y además lo ponen a trabajar con todas las estrellas importantes que digamos tienen que ver con Penta, empezando por Rey Mysterio, que es el número 1, creo que Penta fue el número 2. Entonces ellos dos arrancan el Rumble y empiezan a contar historias a través de esta lucha, empiezan a darnos cosas súper interesantes y si no me equivoco el número 3 debe de haber sido Chad Gable. Entonces en esa lógica pues ya había un conocimiento entre partes, por ahí creo que elimina a Ludwig Kaiser y creo que si me lo permites a mí estas constantes referencias entre Penta y Ludwig Kaiser le permitieron a Ludwig Kaiser después tomar el papel del grande americano y ejecutarlo con una soltura y maravillosidad que pocos, que pocos. Yo creo que una de las esenciales de Penta, además de su debut, debe ser este Rumble. Ya después tenemos al lunes siguiente Penta derrotando a Ludwig Kaiser en otra muy buena lucha. Y aquí empieza un proceso donde Penta se está confrontando con Ludwig Kaiser. Y yo no me había dado cuenta a este punto de que lo que nos estaban planteando era la primera rivalidad de Penta en el roster principal, lo cual a mí me pareció una locura, pero por demás interesante, ¿no? Victoria de Penta. La siguiente semana no luchan Raw. Y aquí ya la gente empezaba de no, ya lo ya, ya está castigado por sus movimientos así, llevaron todo el año así, ¿no? Que si no era por el pasito, era por el movimiento, que si no era por el movimiento, era porque no rendía. Bueno, aquí ya el público estaba, no, ya lo hundieron, ¿no? Tu creador de contenido favorito que le gusta quemar pueblos, bueno, ya andaban chillando. No luchan Raw, pero sí trabajan Raw y se graba una lucha junto con Grayson Waller. Esta lucha, que además es muy corta, la verdad es que es de las luchas más olvidables de Penta en este primer proceso. También porque creo que lo que querían hacer con Penta en ese momento pues era hacer un showcase y no había espacio en el Raw de esa semana. Bueno, padre, llevas 3 semanas dándole espacio a Penta, no pasaba nada y de todos modos el público de la arena tuvo la oportunidad de verlo. De ahí, ahora sí, la semana siguiente, y de pronto creo que a lo mejor pasó como entre una semana y media, porque la semana siguiente creo que ahora sí tuvimos una promo, ahí sí no trabajó Penta, pero ya la siguiente tuvimos otra vez Penta Pitón. Esta ya no es tan memorable como la primera,
pero bueno, seguían trabajando bien en Raw, y ahí es donde Ludwig Kaiser empieza como a picarle la cresta a Penta, y nos pactan a la semana siguiente, ya en febrero, la lucha entre Ludwig Kaiser, Penta y Pete Dunne, que termina por ganar Ludwig Kaiser, no sobre Penta, si no mal recuerdo, pero sí terminando este proceso de victorias que tenía Penta. Hasta este punto había ganado en sus luchas individuales 5, y estaba perdiendo este triple threat que pues técnicamente no rompía su racha, pero pues ya más adelante la racha no va a importar tanto por todo esto del meme del 0 victorias. Pero a ver, aquí llevaba en los 2 meses de debut 5 victorias, una participación en el Rumble y una derrota en una triple threat. La semana que sigue no aparece, y es ya hasta el main event del 10 de marzo donde se retoma el trabajo de Penta, y aquí es con Joaquín Wilde, que ahí es donde sucede la famosa lucha donde Joaquín Wilde no ejecuta bien un movimiento no recibe más bien un movimiento de Penta de manera adecuada, y todo el mundo otra vez ya le estaba tirando. No, bueno, es que a Penta ya, o sea, tuvo que haber pasado por NXT, ¿qué está haciendo aquí? No vaya para ningún lado. O sea, neta que la paciencia con Penta es muy poca, a pesar de quererlo estar viendo en pantalla, ¿no? Y si ya, una semana después, vuelve a enfrentarse a al bueno de Ludwig Kaiser en el cierre de su rivalidad, en una muy buena lucha de No Holds Barrett el 17 de marzo del 2025. ¿Qué estaba pasando aquí? Básicamente había una rivalidad en transcurso, ya no necesitabas el showcase porque aquí había una historia de por medio. Ludwig Kaiser la contaba a través de segmentos, igual que Penta, y todo estaba llevando pues a un final. Un final que combina el total de 30 y tantos minutos en luchas que han tenido Ludwig Kaiser y Penta en este proceso de tiempo. Y que además incluye una interacción en el Rumble, 2 victorias por parte de Penta y una victoria por parte de Ludwig Kaiser que no fue directamente sobre Penta. Yo creo, y si me lo preguntas a mí, un muy buen proceso. Un muy buen proceso de arranque y una primera rivalidad que yo no esperaba. Yo pensé que nada más íbamos a estarlo viendo en Showcase, pero no, rápidamente entró en esta rivalidad que gana y que es la que ya deja a Ludwig Kaiser fuera del ojo público. Creo que la semana siguiente dice, voy a hacer algo para mejorar, para salir de este pedo. Y se va. Y lo que sigue para Ludwig Kaiser es ser el grande americano. Y mira, yo sé el meme, entiendo todo, pero el grande americano está over. No solamente porque sea un chingón y porque ahora muchos noten lo que otros ya sabíamos, que Ludwig Kaiser es un gran luchador, sino además, y esto es bien interesante, por esta rivalidad con Penta. Esta rivalidad con Penta le dio un ojo público que ya cuando llega el grande americano ya estaba mucho más ubicado por el público americano, por el público mexicano, ni siquiera el americano, el mexicano. Y en cuanto llega a México, pues es el güey que estuvo luchando con Penta al inicio del año. Perdón, pero justo Penta llegó a hacer eso. Esta para mí es la primera gran victoria de Penta, porque hacer que una persona con quien tuviste un feudo, y aparte un feudo de tercer nivel que ni siquiera llegó a pago por evento, termine siendo alguien que está súper over, sin tú dejar de estar over, creo que debe ser una de las cosas más virtuosas en el negocio. Pero no están listos para esta conversación. Después de eso, y también en el proceso, Penta empieza a trabajar en los house shows con Chad Gable. Constantemente tenía encuentros en house show con Chad Gable. Y siempre ganaba. Quiero dejar esto asentado porque es importante más adelante. Después, una semana
de haber cerrado con Ludwig Kaiser su rivalidad, tiene su primera oportunidad por el campeonato intercontinental frente a Bron Breakker, ya en un pleno Road to WrestleMania. Esta rivalidad se construye, o bueno, este combate se construye a partir de un segmento que tienen en backstage Bron Breakker muchas semanas antes y Penta. Te voy a partir tu madre, o estate atento, cositas más, cositas menos. Aquí tiene su primer derrota Penta en mano a mano, a pesar de que fue por descalificación. Pero pues ya se está planteando que Penta está ahí también para hacer ver bien a otros tantos luchadores. Y en el caso de Bron Breakker, bueno, su reinado no está siendo tan potente, pero ayudó muchísimo a construir su rivalidad rumbo a WrestleMania y terminó por ser un gran combate en WrestleMania. Aquí solamente añadir que como primer lucha de campeonato para Penta está sucediendo a 3 meses de su debut. No sé si consideren que es mucho o que es poco. Hay luchadores que a lo mejor nunca han tenido una lucha de campeonato, aunque la pierda, Penta yo creo que probablemente es quien más se fogueó en ese aspecto este año y te hace posible pensar, oye, ¿tú crees que Penta pueda llegar al campeonato este año? Digo, no lo sé y no sé si es importante eso, pero de que está fogueado, está completamente fogueado. Y a pesar de que a mí me encantaría haber visto a Penta campeón, te voy a decir otra cosa. Y lo dije en su momento, no creía y no creo que sea la decisión correcta, por lo menos en ese primer año. Ahorita sí ya lo siento mucho más disfrutable, mucho más plausible y creo que de algo que realmente va a hacer la diferencia. De por medio les digo, seguía sus combates con Chad Gable en los house shows. Cuando un luchador empieza a tener tantos combates en house show con otro luchador, es porque se viene un programa entre ambos. En este caso, lo de Gable todavía va a quedar un poquito a la deriva. Y una semana después de su lucha con Breakker, tiene una lucha en equipo con Breakker frente al Judgment Day de Dominic Mysterio y Finn Balor, la cual pierden y el pin cae sobre Penta. Creo que es la primera vez que cae un pin sobre Penta. Y aquí pues ya, solo faltaba que Penta perdiera el invicto en un mano a mano, pero ya había perdido por descalificación, ya había perdido en una lucha de 3 hombres a pesar de que no recibió el pin, ya había perdido con el pin y aquí todo el público estaba de no, bueno, ya se acabó, está enterrado, le ganó Dominic Mysterio, ¿cómo le va a ganar Dominic Mysterio? ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambian las cosas en un par de meses? Y reitero, no solamente puso over a Ludwig Kaiser, esto es bien, bien importante. Esta lucha establece su combate en WrestleMania y ya la semana siguiente Penta se enfrenta por primera vez a Dominic Mysterio en un mano a mano y gana. Penta gana esta lucha. Bien interesante porque creo que es la única vez que Penta le ha ganado a Dominic Mysterio. Una semana después, siguiendo el mismo programa para ya establecer la lucha en WrestleMania, Finn Balor y Penta tienen una lucha que termina sin descalificación. Y ya todo seteado rumbo a WrestleMania, tienen su lucha que es muy corta en realidad, dura 10 minutos 30 segundos, pero es donde Dominic Mysterio le gana a Bron Breakker, a Finn Balor y a Penta en un combate de 4 hombres que tanquearon Breakker, Balor y Penta. Y Dominic básicamente recibe la victoria a través de un esfuerzo mínimo, se podría decir así, pero con una recepción bien interesante. Y no es aquí donde Dominic se pone over, a pesar de que la recepción del público es bastante positiva, por lo menos allá en WrestleMania. Y bueno, en internet hubo un poco de polémica, ahora no pueden vivir sin Dominic Mysterio como campeón, ¿verdad? Al lunes siguiente de WrestleMania, Dominic Mysterio tiene su primer defensa titular y le gana por conteo de 3 a Penta. No recuerdo si en WrestleMania le gana Dominic a Penta por conteo de 3, creo que es a Finn Balor. Pero aquí ya, o sea, está confirmado que Penta ya perdió su invicto de manera oficial y ya no hay manera de retomarlo. Aquí empieza el arco del 0 victorias, pero fíjate lo del arco del 0 victorias,
qué importancia va a tener hacia el futuro. Esta lucha establece otra lucha por el campeonato en Backlash, pero en el medio tenemos la siguiente semana, bueno, 2 semanas después si no me equivoco, que ya andaban diciendo que ya está enterradísimo también Penta, una victoria del bueno de Penta frente a JD McDonagh en una muy buena lucha, y de ahí ya nos vamos a la lucha en Backlash por el campeonato intercontinental. Tercer oportunidad para Penta, tercera ocasión en la que pierde, en esta ocasión sí completamente desperdiciado por una intervención del Judgment Day que la verdad ya estaba como siendo molesta. Aquí Penta sirve como escalón, y yo lo dije en su momento, que los luchadores tienen que hacer ambas chambas. Aquí Penta sirve como escalón para que Dominic arranque con todo, y Dominic, mira, después va a tener rivalidad con AJ Styles, que no es poca cosa. Después regresa a tener su rivalidad con Penta y con Rusev, y además, bueno, todo lo que pasó aquí en México. Y yo creo que Dominic termina el año muy, muy arriba. Y sí creo que fue parte porque Penta estuvo ahí bancándolo todo el año. O sea que no hay Dominic sin Penta. Y yo sé que Dominic es uno de los favoritos de los demás. Tengo la impresión de que no valoramos el esfuerzo real. De ahí tenemos, ahora sí, y esto es algo que me gusta mucho. Después de perder en Backlash con Dominic, por intervención del Judgment Day, Penta entra ahora sí y por fin en su programa con Chad Gable, el cual es muy interesante porque se empieza a contar desde el 12 de mayo, que por cierto el 12 de mayo es mi cumpleaños, pero en realidad pues es su primer rival dentro de WWE, entonces es algo que se empezó a contar mucho tiempo antes. Y de hecho, desde que Chad Gable pierde con Penta, entra como en esta onda de quiero descubrir las cosas de la lucha libre y bla 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 y se desaparece un rato del roster principal, por eso no se está encontrando con Penta y regresa, pero ya regresa con el grande americano. Detalle menor, detalle mayor, uno de los personajes favoritos del mundo mexicano, del fandom latino, el grande americano, emerge dentro de la rivalidad de Penta y Chad Gable, y por la rivalidad de Penta y Chad Gable, cual por demás me parece muy interesante. Aquí Penta le gana a Chad Gable y ya se establece lo que va a seguir, que es el grande americano. Por ahí tiene hasta encontronazo con Fénix y algún intercambio de palabras tienen Penta y Chad Gable sobre el tema Fénix, y Penta muy encabronado pues defiende a su carnal. Por ahí en el medio, como ya estamos haciendo la transición de AJ Styles a rivalidad con Dominic Mysterio y Penta saliendo, tiene la siguiente semana una lucha contra el Judgment Day junto con AJ Styles y bueno, por supuesto, el protagonista de este video. Una lucha que recuerdo bastante y que además es larga, 17 minutos. Terminan por perder Penta y AJ Styles, que no es poca cosa hacer equipo con The Phenomenal One. El Judgment Day gana, y aquí AJ Styles se vira a su rivalidad con Dominic Mysterio, y Penta sale por el momento de su rivalidad con el Judgment Day. La siguiente semana se suma a las eliminatorias por el Money in the Bank y gana la triple amenaza ante Chad Gable y Dragon Lee en una luchota donde hace aparte un movimiento que todo el mundo andaba chingando que ay, le va a romper el cuello a Chad Gable, como no pasó por NXT. Nada que ver, nada que ver. Y mientras se construye esta cuestión del Royal Rumble, del Money in the Bank, Penta visita por primera vez SmackDown, y yo lo dije en su momento y lo repito, qué bien se ve Penta en SmackDown. Hace equipo con Andrade, curioso por demás, y se enfrentan a American Made. ¿Por qué? Porque precisamente Penta, más allá de ya ser contendiente al Money in the Bank junto con Andrade, está en un programa con Chad Gable, que es lo más importante. Con Chad Gable y con el grande americano. En el Money in the Bank lo gana Seth Rollins, pero bueno, por ahí anduvo
Penta teniendo interacciones específicamente con el grande americano, con la gente de la visión y haciendo un mini programa que después va a ser importante con la visión y por otro lado manteniendo su historia con Chad Gable. Aquí es donde Chad Gable se echó 2 luchas pro en una noche y dices, es que es un cabrón y que ya queremos ver de vuelta. Creo que ya es algo que va a suceder más pronto que tarde, pero genial por eso. De ahí, si no me equivoco, es cuando sale lo de la lesión del bueno de Chad Gable. Reitero, una lesión que ya tenía tiempo y que él hizo su esfuerzo en estas últimas semanas para, para mantenerse. ¿Qué pasa aquí? El programa con el grande americano era claro. Ya hasta había intervenciones de que se golpeaban, lo agarraban fuera del ring, cositas así. Y se venía la rivalidad con el grande americano. Eso es lo que estaba programado para Penta. Con el grande o con Gable. Básicamente. No sabemos cuáles son los planes que tenían con Gable o con el grande americano antes de la introducción de Dominic Mysterio a todo este desenlace. Y además, bueno, pues hay un triple manía de por medio y muchas cosas que Ludwig Kaiser retomó. Pero Gable tiene que salir y sale dentro de la historia por culpa de Penta, porque Penta andaba encabronado precisamente por cosas que andaba diciendo Chad Gable. Llega Penta, le aplica su llave y le rompe el brazo, básicamente dentro del kayfabe, que es lo mismo que se fue a operar. ¿Qué significa eso? Pues que hay una rivalidad pendiente entre Gable, el grande americano de Gable, y Penta. A ver qué va a pasar ahora que regrese el bueno de Gable. Se nos empiezan a dar las eliminatorias del King of the Ring. Y en una lucha buena, larguilla, de 4 hombres, Sami Zayn se queda con el espacio y deja a Bron Breakker, a Dominic Mysterio y a Penta fuera. Aquí como ya todo está hecho un desmadre, porque el programa original que tenía Penta era con Gable, pues entonces, considerando los números que tiene Seth Rollins, se le introduce a una rivalidad con la visión. Y mientras Penta está confrontándose con la visión de manera indirecta en el Money in the Bank, en esta lucha de eliminatorias del King of the Ring, ya la siguiente semana Bron Breakker lo confronta y le da en la madre. Y aquí es donde todo el mundo ya soltó, porque como las derrotas anteriores de Penta habían sido por intervenciones, aquí pues se gana básicamente por fuerza. Ya estamos en junio y entra en este programa con la visión. No con Seth Rollins específicamente, ojo, porque aquí está la otra parte. Es que Penta pasó de tener una rivalidad con Seth Rollins. En ningún momento tuvo una rivalidad con Seth Rollins. Tuvo una rivalidad con la visión, de la cual Seth Rollins era el líder. Pero la persona que encabezaba esa rivalidad con la visión era Sami Zayn y LA Knight. Y a lo mucho Jey Uso. Y Penta quedaba como el último, que estaba ahí porque era parte de los buenos, pero no era realmente el protagonista de esta historia, era parte de porque pues tenías que hacer un balance de números. Y mientras en la lucha de Arabia salen Penta, salen Jey Uso, sale Sami Zayn, si no me equivoco, sale LA Knight, por el otro lado pues Seth Rollins, Bronson Reed, Bron Breakker, ¿no? Quiero puntualizar esto porque nunca tuvo una rivalidad con Rollins. Cuando hay una rivalidad, hay un desarrollo. Y aquí Penta cae a la rivalidad de Vision contra los Face de Raw. Básicamente porque su programa, que era Chad Gable, sale lesionado de la empresa. Es que no es mucho más profundo que eso. Y esto es bien importante de mencionar. Aquí Penta parecía que fue más un relleno para que siguiera apareciendo en televisión. Una semana pierde contra Bron Breakker, la siguiente pierde junto con Sami Zayn frente a Bron Breakker y a Bronson Reed. La siguiente semana, en una muy buena lucha, pierde ante Seth Rollins. Y después
pasa todo lo de la lesión de Rollins. Creo que una semanita después tal cual pasa, ya pasó a Arabia. Y como sale Rollins, que Rollins con quien tenía rivalidad era con LA Knight, no con Penta, pues entonces ahora sí, a Penta se le pasa a otro ángulo y queda perdido en la card. Y por eso es que Penta no tiene SummerSlam, porque mientras tendría que haber estado trabajando con Chad Gable para llegar a su rivalidad en SummerSlam, pues Chad Gable no está presente, lo metes a la rivalidad con Division, cambian los planes y sacas a Seth Rollins, entonces hay que cambiar un poco la historia y Penta queda como el perro de las dos tortas, ni con uno ni con otro. Por ahí le dan una lucha de contendiente, pero en un gauntlet match, el cual gana CM Punk. Y Penta, si no me equivoco, es eliminado, creo que en la primera ronda, por Bron Breakker, que fue el hombre de hierro en esa lucha. Y además participaron Jey Uso, LA Knight y el ganador, CM Punk. Esta es la lucha que establece a CM Punk rumbo a SummerSlam. Y si se dan cuenta, como que la constante de Penta había sido estar trabajando con personas, con las mismas personas todo el año, ¿no? Ah, que tuviste un pequeño encuentro con Bron Breakker al principio de año. Bueno, pues ahora que es miembro de Division, pues constantemente vas a estar frente a él. De hecho, si me preguntas a mí, es mucho más plausible decir que Penta tuvo una rivalidad con Breakker, que fue quien lo dejó fuera de un montón de programas como el King of the Ring o como el propio evento de SummerSlam en lo que es contendiente número 1 que con Seth Rollins, ¿no? En los Dark Matches, Penta se está enfrentando ante los miembros de la visión básicamente y empieza a trabajar, y esto está bien interesante, con Gunther en los house shows de ese mes, del mes de julio. Y es lo que nos da aquí en México un evento especial donde Penta tiene una oportunidad por el campeonato mundial que obviamente iba a perder porque era un house show, pero no te estoy diciendo, por ejemplo, aquí que Penta estaba programado para tener una rivalidad con Gunther, porque Gunther estaba programado para perder con CM Punk en SummerSlam y después de que pasara todo lo de Division, pero sí te voy a decir, y esto me parece importante, que a Penta le estuvieron dando estos momentos de retador a campeonato mundial en house shows para ir calando cómo podría funcionar dentro de este establecimiento. Y te voy a decir algo, a lo mejor Penta no va a ser campeón mundial nunca en WWE, pero va a ser retador muchas ocasiones y eso no es poca cosa. Para mí no es poca cosa. Creo que es importantísimo estar en el ojo público. Así pues, como se queda fuera de SummerSlam básicamente por que Gable estaba lesionado y porque los cambios de planes de la visión yo creo que llevaron todo a que no hubiera entrada para el bueno de Penta, que igual, o sea, sin Gable creo que ya no la había. Porque el programa de Division en SummerSlam era Roman Reigns, Jey Uso y a lo mucho Jimmy Uso frente a Division, que fue lo que constantemente estuvimos teniendo en ese tiempo. Entonces yo no le veo lugar a Penta en ningún lado. No llega a SummerSlam porque su rival pues no está. Y los programas se hacen con mucho tiempo de antelación. Entonces, ¿dónde lo metes? ¿Dónde lo encajas? Es muy difícil. Era o meterlo con Fénix y juntar a los Lucha Brothers ya, que es algo que, como podemos ver, no habían querido hacer. O no lo metes a SummerSlam. Y así Penta se perdió SummerSlam. Se pierde un ratito después de quedar fuera por parte de Bron Breakker de SummerSlam, básicamente. Regresa para luchar otra vez contra Grayson Waller en Main Event. Del público andaba aquí perdido. No, es que Penta por lo que hizo en Night of Champions, por seguir. No chingues, ya eso lo hablamos mil veces, pero en serio, o sea, cada que Penta no aparecía una semana continua en Raw ya estaba, ya está enterrado, ya valió. Así como habemos gente
que hacemos análisis crítico de las cosas que están pasando. Y cuando te digo, esta historia de Penta no está buena, pues no está buena, así, ¿no? Hay otras que nada más quieren hacer y generar reacciones para tener likes. Y triste por ellos, honestamente. Mientras Penta está desaparecido de Raw, en los house shows está enfrentando a Gunther cada semana por el campeonato mundial. Dime tú si eso no es algo que va a establecer algo poderoso para futuro. Y ya regresa después de SummerSlam y entra a su famoso programa con New Day, que duró más de lo que debería, que no fue la mejor parte de Penta este año, pero bueno, que lo mantuvo flotando de alguna manera. Y aquí me quiero avanzar súper rápido porque ya en retrospectiva pues me cuesta mucho, honestamente, dar una apreciación de si funcionó o no esta parte de Penta, ¿no? Cada semana se enfrentaba un miembro de New Day. Primero en Raw fue contra Grayson Waller, luego en el siguiente Raw, 2 semanas después aparte, a Xavier Woods, que es donde le gana y donde el famoso Xavier Woods dice que lo lesiona. En los house shows empieza a hacer equipo con CM Punk y contra LA Knight frente al Judgment Day. Y esto está un poquito pactando su regreso a su rivalidad con el Judgment Day. Básicamente que el programa con New Day era hacer tiempo para que pudiera regresar a su programa con Dominic Mysterio, que había quedado, digamos, interceptado por todo lo que venía de por medio, que era SummerSlam. Pero pues en una de esas semanas y cuando ya sentimos que va a terminar la rivalidad, Kofi Kingston derrota a Penta y aquí puta otra vez como empezó la gente. No, es que cómo va a perder contra Kofi, que la... Güey, no mames, es un ex campeón mundial. Y luego, no, es que vieron que casi lo lesiona. No, Manchester. ¿Cómo es el público, en serio? ¿Cómo nos encanta estar siendo protagonistas en redes sociales? Les digo que aquí en la gira de París pues estuvo trabajando con Sami Zayn, con CM Punk, con LA Knight, y pues ganándole todo el tiempo al Judgment Day, preparado para regresar a su programa con Dominic Mysterio. Y de hecho, por ahí en un Dark Match de SmackDown tiene lucha con Dominic Mysterio. Ya pasadas las semanas y Clash at the Paris, Penta se junta con los War Riders justo en París y derrota al New Day completo. Y en este mismo proceso, si no me equivoco, es que tiene la lucha y tiene su promo en Worlds Collide 2, donde básicamente dice que va por Dominic Mysterio. No se entendía muy bien en ese momento por qué, y el público reventó, no, ¿por qué lo mandan por el megacampeonato? Que no sé qué. Bueno, pues no fue por el megacampeonato, fue por el Intercontinental, y efectivamente no lo ganó. Se junta con los Riders, le gana a New Day y se restablece la rivalidad. Y además está teniendo encontronazos con Rusev en backstage para definir al siguiente rival de Dominic. O sea que mientras está en su rivalidad plena con New Day, ya está introduciéndose a la rivalidad de vuelta con Dominic Mysterio, lo cual va a servir para llegar al evento de Saturday Night Main Event. Si se dan cuenta, todas las rivalidades, sin contar la de Gable porque sale tundida por la lesión, pues se van conectando una con la otra. En este caso, Penta le gana una semana con los War Riders a New Day. La siguiente se enfrenta con Rusev, pierde la lucha, si no me equivoco, por culpa de New Day. Y esperábamos ahí que estuviera fuera. Penta otra vez, le gana, más bien ahora sí le gana a Kofi Kingston. Y esperando que terminara ahí la rivalidad, nos dicen no, va a haber otra semana más de tema entre Penta y los New Day. Es así que para el 22 de septiembre, por fin, Penta termina su rivalidad con New Day en una lucha sin descalificación junto con los War Riders y donde le dan en la madre básicamente al stable. Fueron básicamente 2 meses de rivalidad con New Day, lo cual en retrospectiva es muchísimo y además fue larguísimo para nosotros. Era difícil, porque creo que una rivalidad de 2 meses estaba bien, la de 2 meses, pero ya todo esto ya nos introducía
al Penta que iba a enfrentarse a Dominic. Entonces de alguna manera pues es positivo. Y justo la semana siguiente AJ Styles y Dragon Lee hacen equipo con Penta, lo cual también es algo lindo de reflexionar con relación a Dragon Lee, que ya andaba estas semanas poniéndolo todo justo en su programa para llegar al campeonato en parejas. Y Penta, bueno, no es que estuviera dándoles push a ellos, pero ahí anduvo cerquita, ¿no? De ganar al Judgment Day, porque como AJ ya sale de rivalidad con Dominic, fíjate qué curioso es que Penta le da la batuta a AJ para entrar a rivalidad con Dominic. Y AJ le da la batuta a Penta para regresar a su rivalidad con Dominic. La siguiente semana, Dominic y Penta tienen su tercer lucha por un campeonato intercontinental. Y por tercera ocasión, Dominic le gana a Penta en una lucha que, según recuerdo, estuvo bastante buena. De ahí, en los house shows, Penta siguió trabajando con el New Day. Y otra vez, trabajando con Dominic Mysterio, sobre todo en la función de Japón. Por ahí tuvo otra oportunidad para el Intercontinental. Luego se suma a una lucha de primer contendiente por el Campeonato Mundial Pesado el 20 de octubre. Aquí porque Seth Rollins sale lesionado, entonces están buscando entre todos a un retador. Pero no gana, obviamente. Y de pronto, en la siguiente semana, le gana a Rusev una lucha de primer... No le gana. Queda en empate la lucha de primer contendiente, lo cual establece Saturday Night Main Event, donde tienen su famosa lucha Triple Threat, que otra vez gana Dominic Mysterio. Y con esto una vez más, pero habiendo tenido la rivalidad con Dominic de manera más fresca, porque estaba Rusev incluido, se termina la rivalidad por el campeonato intercontinental, teniendo, si no me equivoco, 5 oportunidades en el año. Una frente a Bron Breakker, 3 frente a Dominic y una más frente a Dominic y Rusev. Y por ahí hubo un house show, pero ese yo no lo voy a contar. Se dejan una muy buena lucha en ese Saturday Night Main Event. Según recuerdo yo, también la mejor lucha de la noche. Me podría estar equivocando. Y de ahí, pues ya Penta se queda sin rumbo. No había estado estableciéndose en una historia específicamente. Por ahí el grande americano lo andaba rondando. Y es precisamente el Raw siguiente al Saturday Night Main Event que Penta le gana en una muy buena lucha al grande americano. Y aquí, al grande americano de Kaiser, cabe resaltar. Y aquí se establece que van a estar trabajando en equipo. En un programa. No en equipo, perdón, aquí me confundí. No en un equipo de tag team, sino en un equipo de trabajo. O sea, uno contra el otro. Ya iba a venir esta rivalidad con el gran americano que tanto habíamos estado esperando. Pero gana su lucha contra el grande americano. La semana siguiente entra al torneo. Bueno, no la semana siguiente, bastantes semanas más adelante. Según yo, anda en segmentos con los americanos por ahí. En un SmackDown gana su lucha de clasificación ante Finn Balor. Una muy buena lucha de clasificación. El 21 de noviembre. Y el lunes siguiente, en una lucha que duró muy poco porque rápidamente es cortada por la lesión de Penta. Penta queda fuera del torneo frente a Solo Sikoa. Y básicamente eso fue el booking de Penta. Cuando Penta sale, está entrando en un programa con el grande americano de Kaiser, que yo creo que iba a desembocar en Guerra de Titanes. Que de hecho tiene todo sentido porque se iban a enfrentar en Guerra de Titanes. Como no sucede de esa manera, y como un respiro de la rivalidad que habían tenido Dominic y Penta, pues básicamente otra vez todos los planes se cambian. Grande americano se queda. Fíjense cómo funciona, porque así como Penta se quedó sin booking cuando se va el grande americano de Gable, cuando Penta entra en lesión, quien se queda sin booking es el grande americano de Kaiser.
Ya regresó Penta oficialmente en el último Raw del año pasado a apoyar a Rey Mysterio frente a la Visión. Otra vez en el mismo argumento de la última ocasión. Yo creo que la rivalidad que estaban planteando con el grande americano de Kaiser ya no va a seguir, porque además en Guerra de Titanes tienen un intercambio por ahí y como Kaiser le da la mano a Rey Mysterio, pues básicamente ya se rompe todo eso. Y reitero, yo creo que era una rivalidad rumbo a Guerra de Titanes, que aquí no iban a tener gran programa dentro del main roster de WWE, sino que más bien era para promocionar pues lo que era Guerra de Titanes. Desafortunadamente pues Penta se perdió su último booking del año. Ahorita ya entró a otra cosa, a apoyar a Rey Mysterio frente a la Visión, y la Visión no sé exactamente hacia dónde está yendo, entonces es complicado. Pero ¿cómo ven? ¿Cómo ven? A ver, podríamos dividir el año de Penta en rivalidad con Kaiser, rivalidad con un indicio de rivalidad con Chad Gable, se bifurca y se va a una rivalidad con The Vision, que también se bifurca porque se sale Seth Rollins en lesión, regresa porque ya se perdió todo el año después de SummerSlam y entra en un programa con New Day, el cual gana y además conecta con su programa final frente a Rusev y Dominic Mysterio, que es un poquito más fresco que el que tuvo antes con Dominic Mysterio. Por ahí se me pasó claramente entre el de Kaiser y el de Chad Gable, pues su programa de WrestleMania frente a Dominic, Valor y Bron Breakker, y después frente a Dominic Mysterio un par de semanas. Y ya regresándonos al final, iba a tener un programa con el Grande Americano y Dominic Mysterio frente a Guerra de Titanes. Ya no sucedió. Se quedaron las cosas, bueno, en cualquier cosa, porque básicamente nos dieron cualquier cosa en Guerra de Titanes. En retrospectiva, te puedo decir que lo que hizo, lo hizo muy bien. Poner over a Kaiser, poner over a Dominic. Probablemente iba a poner over a Chad Gable, lo cual me parecería importante. No pone over a New Day, porque New Day se encarga de poner over a Penta para la rivalidad con Dominic y Rusev. Y esa rivalidad se encarga de poner over a Dominic frente a su rivalidad con John Cena. Entonces, dos grandes ganancias: el grande americano de Kaiser y Dominic Mysterio por parte de Penta, además de haber ganado pues prácticamente todos sus feudos que fueron individuales, ¿no? Me refiero a su feudo con Kaiser lo ganó, su feudo con el New Day lo ganó, seguramente iba a ganar su feudo con Chad Gable, y sus feudos con Dominic Mysterio pues no los gana. No los gana porque era frente a toda la facción del Judgment Day. No creo que haya sido el mejor año de booking y no creo que es el año de alguien que tendría que haber sido campeón intercontinental. No sé cuáles eran los planes de Penta después de SummerSlam. Me queda claro que para SummerSlam era frente a Chad Gable. Entonces hay tantas cosas de por medio que pareciera ninguna tener un valor real. Creo que fue un año pues un poquito complicado, la verdad. Y si te soy honesto, no me parece el mejor año de rookie de alguien. Ahorita Penta ya no es un rookie. Penta ya farmeó. Penta ya estuvo chingándole. Entonces ahorita ya sí se solicita que lo que haga sea especial. No digo que ser un campeón intercontinental ya. No digo ser campeón mundial ya. Pero sí digo que sea especial. Y ese ser especial puede tener muchas variantes. Pero si me preguntas a mí, creo que sería mucho más factible que lo unieras a la Visión, por ejemplo. Que lo volvieras rudo. Que lo mandaras a la división de parejas con Fénix frente a los Uso. Pero ya no hacer lo mismo del año pasado. Ya. Esa bala se quemó. La toleramos. Ya pasó la progresión. Ya pasó el tiempo que tenía para adaptarse. Ahora se necesita que lo que nos cuenten con Penta sea importante. ¿Qué opinaron de esta forma de analizar
a un luchador. No lo podría hacer con cualquier otro, porque la verdad es que el único luchador al que seguí al pie de la letra con todo lo que hizo fue a Penta. O sea, que no me lo pidas de Stephanie Baker, porque a pesar de ser una luchadora que me gusta muchísimo, este año, la verdad, decidí ignorar su booking, porque no me gusta su booking. Entonces, lo abrí. También el de Penta no es que me haya gustado, pero bueno, la emoción de ser el héroe que estábamos esperando, la verdad, nos hizo muchas veces prestarle más atención de la que quizás la propia WWE quería que le prestáramos. Esperemos sea un gran 2026 para Penta. Este lunes arranca un nuevo programa para Penta. Quiero ver qué va a suceder con él en este primer Raw de Netflix 2026. Creo que va a ser un evento especial. Y te pregunto a ti, ¿qué te gustaría que pasara con Penta? Faltan hacer mis predicciones de WWE. Obviamente voy a hacer predicciones acerca de Penta, por lo cual no quiero hacerlo en este punto del podcast. Pero espero hayas disfrutado este episodio. Lo tenía pensado desde hace muchísimo tiempo. Tendría que haber salido ayer. Mi garganta no me lo dio. Pero hoy te está llegando y espero te haya gustado. Perdón por no ser el que cumple todos los días, pero te juro que cuando te digo que algo se va a hacer, se hace. Igual me pasó con la serie de John Cena. Yo había dicho que iba a suceder de manera pues trimestral prácticamente, ¿no? Y terminó sucediendo en el mes de retiro de John Cena y creo que fue mucho mejor que haberla hecho como la había planteado originalmente. Entonces a veces los planes cambian y cambian para bien. Gracias por seguirme. Este es el segundo podcast del año, aunque todavía no llegamos a uno semanal. Y nos estamos viendo mañana con mis predicciones de AAA en 2026. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.